aspectos introductorios que para la gente local lo debe conocer muy bien, donde se ubica Huatlauca. Y Huatlauca tiene la enorme, y lo digo curiosamente, gran fortuna de que todavía son de los pueblos que conservan su lengua originaria. La verdad que es una gran fortuna que todos como ciudadanos debemos cuidar y rescatar, porque lamentablemente se está perdiendo. Y sobre todo hay algo impresionante que todavía hay en Mayo, que es monolito de Esmilla. Imagínense lo importante de eso. Una descripción rápida, tiene que ver más con la medio y la geografía. Huatlauca, pues se localiza sobre una meseta. Y eso implica también mucho el tipo de vegetación que puede desarrollar y el tipo de clima. La gente que es de aquí no podrá mentir que hay demasiados vientos. ¿Por qué? Porque está planito. Tenemos, digamos, un corredor y de alguna manera el texto hace que esto sea un pasillo donde no hay muchos aires. Algo interesante, el puente de Dios, todo el mundo lo conoce. El puente de Dios un puente natural que por los siglos fue sido erosionado por el paso del agua. Pero el puente de Dios tiene la particularidad, fue un sitio histórico. Como todo camino, la gente pasó. Imagínense qué personas muy importantes pasaron en ese recorrido, en ese puente, porque sobre todo era el único acceso. Al menos desde el norte, si uno venía de los pueblos del siglo XVI, venía de Tecalco, de Tepeaca, tenían que pasar sí o sí por el puente de Dios. Y de hecho fue el sitio de encuentro entre Hernán Cortés y don Gonzalo Mazatzi. ¿Y quién fue don Gonzalo Mazatzi? El último tlatoani de Tepexic. Se reunieron, establecieron una alianza. ¿Para qué? Para que don Gonzalo, en nombre de Hernán Cortés, pudiera conquistar los pueblos de la Mixteca. Algo característico de toda esta zona, al igual como en la Mixteca en general, es que tenemos evidencias de un pasado remoto, muy remoto, en eras geológicas. Ustedes se imaginarán ahorita que es un lugar seco, Huatlauca, en ese entonces estábamos debajo del mar. ¿Y qué evidencia es eso? Tenemos muestras de fósiles marinos. Y de aquí el nombre de Huatlauca. Cédula se hizo especial, sobre todo tiene que ver con el interés del padre, de toda la gente. ¿De dónde viene el nombre? En primero, Huatlauca es una españolización de una palabra en náhuatl, Cuautlatlauca. Y tenemos una referencia de un documento antiguo que tiene ahí donde recuperamos el nombre de Antonio Vargas, la región geográfica de Huatlauca y Huehuetlán. Es esta, se escribió en 1579. Ese documento se hizo mandar por el rey de España, Felipe II. Imagínense ser rey de unas tierras que no conocen. Entonces manda un instructivo y pregunta, así de, quiero que me expliquen qué es lo que estoy gobernando. Entonces mandar un cuestionario y vienen de toda la información que se pueden imaginar. Muchos chismes también. Pero sobre todo algo fabuloso es que hay una pregunta que dice que Huatlauca significa Cuautlatlauca y significa el lugar del águila roja. ¿Por qué? Viene de Cuautli, que es águila, y Tlatlauqui, que es un color verde. Y muchas de las documentaciones lo registran así. Ya en el siglo XIX y el siglo XX, un profesor rural que conoció todas las localidades de Puebla tuvo la peculiaridad de preguntar pueblo por pueblo, y lo dice claramente en su libro. Él visitó Huatlauca y él creyó que el nombre derivaba de la orografía, y es la traducción oficial que se ha puesto, que es como lugar montuoso donde el lago se tiñe de rojo, pero la documentación histórica dice que es el lugar de las águilas rojas. Esta es la escritura alfabética, pero esto para nosotros occidentales que no conocemos mucho es el sistema de escritura antiguo. Lo que para nosotros podría ser dibujos, esto es escritura. Pero para no detenernos rápido, tenemos dos maneras de escribir, es decir, los signos no representan una traducción, es decir, con dos palabras formamos una palabra nueva. Y para que nos quede más claro, ¿cómo dirían la palabra soldado usando dibujos? ¿Alguien podría decirme? Un sol y un dado. Exactamente. Esos son los sistemas de escritura, es decir, con dos imágenes, con las palabras forman una palabra nueva. Entre los mexicas tenemos este ejemplo. Cual es la parte de acá atrás. Y Tlatlauqui. Ambos forman una palabra que se llama Cuautlatlauca. Pero en un códice que se llama el mapa de Portiche en Unión, tenemos representado también Cuautlatlauca. Y este está fabuloso, se acerca más fonéticamente. Tenemos la águila, Cuautli, y tenemos una barranca, Atlauqui. Se junta y se une una palabra Cuautlatlauca. Bueno, sí, aquí nos vamos a ir distribuyendo y pasamos a la parte de la sala arqueológica. Mucho aquí del patrimonio arqueológico se debe, gracias a lo que se muestra aquí, a donaciones de la gente local. Esta es una muestra de una persona que ya falleció, Señor Vargas, y bueno, donó su material, y tiene que ver que varios objetos que se han encontrado. Para que entiendan un poco la exposición, empezamos desde la casa más antigua hasta el momento de llegar a los españoles.
tenemos el preclásico. Estas figuritas que se encuentran acá son del 400 al 200 antes de Cristo. Imagínense qué tan antiguas son. Acá en medio tenemos, digamos, la joya de esta sala, un mascarón de jade, que se encuentra en el centro. Es del año 600 al 900, y de este lado unas vasijas de 1200 a 1521, cuando ya se llegan los españoles. En las cédulas tenemos más información que tiene que ver en el momento de la época prehispánica, cómo fue la fundación del antiguo señorío, y tenemos referencias a partir de un códice, el mapa del pueblo chichimeca y la historia de los chichimeca. Que a grandes rasgos lo que está diciendo que eran grupos chichimeca, es decir, grupo que vino del norte de México, conquistaron estas tierras, se establecieron y hubo una repartición. Entre esa repartición vino la gente de Cuautlatlauca y fundaron. Y tenemos dos narrativos. Y viene representado aquí, está el lugar, tenemos a dos gobernantes. Entre esos dos gobernantes tenemos algo que parece una estrella, es la representación del dios Itlalpol, que era el dios tutelar de los Cuautlatlauca. Y cuando dos gobernantes se extienden enfrente a su deidad, es un acto de fundación de un pueblo. Y esa escena se desarrolla en el siglo XII. Aquí tiene que ver Cuautlatlauca, pues fue sometido por los mexicas y nos formó parte de la atribución tributaria. Y miren, vean, junto con muchos pueblos de la región de Puebla. Y para que se den una idea de lo que tributaban: trojes de frijol, trojes de maíz, cacasles, 400 pieles de venado, 4,000 cargas de otates, 8,000 cargas de otates más cerrados para hacer leches. Imagínense cuánta cantidad. O incluso 4,000 cargas de cal. Y la sala aquí tiene que ver un poco con la historia prehispánica, con la religión prehispánica. Ya les hablé de Citlalpol. También en la capilla de la Candelaria tiene una representación de la diosa del maíz y la fertilidad, y tenemos una representación de un dios mixteco, porque aquí hubo comunicación entre mixtecos y indígenas, que es el dios Zawi. Y por último, para finalizar el recorrido de esta sala, tenemos una representación de Ocelotzin. No sé si ustedes sabían, pero Ocelotzin fue el último tlatoani de Cuautlatlauca. Fue el último tlatoani antes de la llegada de los españoles, y es una representación de él. Y bueno, entonces, muchas gracias por su atención, y les introduzco en la sala azul. Por favor.